Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron y que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un momento para que podamos meditar un poco sobre dónde está o en qué nivel está la envidia en nosotros. Y puede que no haya envidia, puede que sí la haya. Lo importante es que la tengamos, reflexionemos. Y si no la tenemos, ayudemos con caridad a quien la tiene. Y pues el Evangelio y tanto la primera lectura tienen una estrecha relación porque fíjense ustedes que los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, rechazaban a Jesús. Y rechazaban a Jesús porque Jesús hacía o hace lo que los ancianos, los sumos sacerdotes, no hicieron. ¿Cuál es la tarea de los sumos sacerdotes, de los ancianos? Sí, pues que la ley se cumpla, que la palabra de Dios se cumpla, que los mandamientos se cumplan, pero también vivirlos. Y eso era algo que tenía Jesús, que lo que predicaba lo vivía, a diferencia de los ancianos y sumos sacerdotes, que hablaban mucho, que exigían mucho, pero no vivían lo que exigían o lo que enseñaban. Eso ocasiona envidia. ¿Qué ocasiona envidia? Pues lo que no podemos hacer, este viene y lo hace. Porque
Jesús estaba haciendo muy bien las cosas. Así, ¿verdad? Leímos hace unas semanas atrás cómo la gente decía, qué bien lo hace. Qué bien lo hace todo, dice el Evangelio. Y ese qué bien lo hace para los ancianos y para los sumos sacerdotes ocasionaba ruido, ¿verdad? Les era un escándalo porque ellos no lo hacían. Entonces, ahí es donde nos hace pensar a nosotros, ¿dónde está, qué nivel de envidia tenemos nosotros? Porque fíjense ustedes, hermanos, que nosotros a diario nos encontramos, ¿verdad? Familias felices. Y la nuestra a lo mejor infeliz. Cristianos comprometidos. Y a lo mejor yo no muy comprometido. Nos encontramos en la vida con personas, con sacerdotes incluso, ¿verdad? Que a lo mejor pueden hacer mejor su trabajo pastoral que el mío. Y puedo correr el riesgo, quizás no de alegrarme por el otro, por mi hermano sacerdote, sino a lo mejor pues sentir envidia por eso. ¿Y de dónde viene la envidia? La envidia viene no tanto de que aquel hace más que yo. La envidia viene es del esfuerzo que el otro hace y que yo no hago. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa envidia brota muchas veces, hermanos, desde aquello que yo no poseo, de aquello que yo no me esfuerzo, de aquello de lo que yo no me sacrifico. Y por eso mi vida, ¿verdad? No es una vida, digamos, austera, acomodada a las cosas de Dios, sino que mi vida es contraria a lo que incluso muy bien puedo predicar, muy bien puedo profesar, muy bien puedo enseñar. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Pues que veamos un nivel de esa envidia que puede haber entre nosotros. Y que, fíjense en ustedes, cómo el Señor pues está hablando de una parábola. ¿Y quién es el dueño de la viña? Es Dios. ¿Y quiénes son los viñadores? Nosotros, los que estamos cuidando de la viña. ¿Y quién es aquel hijo de Dios, del viñador, del dueño de la viña, que es enviado para que le entreguen sus frutos? Jesús. Y fue rechazado, ¿verdad? Le dieron muerte. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Con Jesús hicieron lo mismo. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Jesús vuelve, ¿verdad?, a nosotros. Jesús ha resucitado. ¿Y cuánto rechazo, desprecio hay de nosotros hacia Jesús en los hermanos? ¿Cuánta indiferencia hay de nosotros hacia Jesús en los demás? De modo que sí es probable que en nosotros haya envidia. ¿Y por qué puede haber envidia? Porque rechazamos a Jesús, porque hace bien las cosas en los demás hermanos. Y por eso tanto el libro del Génesis, ¿verdad? El libro del Génesis es muy fácil decir, vamos a venderlo, porque así no nos manchamos las manos. Y hay mucha gente que no se mancha las manos, pero se mancha el corazón, porque la envidia mancha el corazón. Y cuando el corazón se mancha de envidia, si no curamos ese apego, si nosotros no aceptamos, ¿verdad?, los frutos del otro, los frutos de Jesús en los demás, la envidia ocasiona la muerte. La envidia nos aparta de Dios, nos hace egoístas, nos hace soberbios. Hoy el Señor, en el Salmo responsorial, nos dice algo muy bonito, y eso va a ayudar a curar, a lo mejor, el nivel de envidia que haya en nosotros. Dice el Señor, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Quiero decirle, hermano y hermana, que si queremos más bendiciones de Dios, sepa que muchas de esas bendiciones de Dios van a venir de Dios, pero de manos de otro. Y a veces, muchas de esas bendiciones de Dios en manos de otros, no las aprovechamos
porque están en manos de otro y a veces no lo aceptamos. Puede que estemos necesitados de dinero y nos urge un dinero para poder comprar la comida para la casa. Y de repente aquel que es exitoso, que le va bien, se dio cuenta de mi necesidad y no quería que se diera cuenta, se ofreció, hermano, mire, yo te presto. Y la soberbia, el orgullo, la ira, nos aparta de la bondad de Dios puesta en las manos de un hermano o de una hermana. Entonces, vamos a recordar las maravillas de Dios que Él ha hecho en manos de otros, para nosotros. Y Dios nos va a ayudar, pero Dios nos va a ayudar por manos de otros. Y de esos otros que incluso les guardamos envidia, les tenemos resentimiento, porque han sido exitosos, porque les va bien en sus caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.